Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Y hace unos momentos en el video anterior que subí a la red, te comenté que yo andaba buscando un texto de Sealtiel a la Triste. Lo encontré. El artículo que publicó el viernes 27 de enero de 1995 en el periódico La Jornada se llama Auto de Fe. Y mira, te lo voy a leer, Me parece extraordinario. Creo que da la respuesta de manera clara y puntual por qué muchos de los políticos que en el periodo neoliberal actuaron como actuaron, sobre todo fue porque eran muy malos lectores. Y nuestro sistema educativo normalmente tiene profesores que son muy malos lectores en general. Cuando el profesor se convierta en un buen lector, va a tener alumnos buenos lectores. Incluso cuando un padre es buen lector, va a tener hijos buenos lectores. Creo que ahí está la clave. Pero lo voy a leer. No sé en qué momento la literatura se convirtió en mi apoyo y esperanza. Recuerdo con una emoción trepidante el fin de semana en que mi papá intentó enseñarme a leer para liberarse del suplicio de leerme todas las noches las aventuras de El Príncipe Valiente en una vieja edición de la editorial Acme de Buenos Aires. Recuerdo con la misma emoción la tarde en que me senté a escribir mi primer cuento. En ambas ocasiones encontré las dos caras del placer de la literatura, el que se esconde en descifrar el significado de cada palabra, en sentir el ritmo que adquieren las aventuras de los personajes, el abandonarse al tono con que un párrafo cualquiera afina nuestra alma. No sé a la fecha qué ha sido más intenso, si leer o escribir. Sí sé, en cambio, que leer ha sido mucho más divertido y revelador. Me parece sintomático, ahora que lo pienso, escribiendo estas páginas, que en los momentos de dolor me refugié en la lectura y no en la escritura. Cuando murió mi madre, por ejemplo, me leí de un tirón 2 novelas de James M. Cain. Había una cierta sensatez en el acto de leer, que no era en lo que leía, que me permitía entender que mamá se alejara paulatinamente de la vida. Había algo, también, que me permitía mitigar el dolor moral de presenciar un cáncer devastador. Sobre esos días no he escrito nada todavía. Tal vez no he podido desnudar el dolor que se me debe haber quedado escondido en algún rincón del cuerpo. Tal vez no he querido conocer del todo la muerte de mi madre, porque conocí su vida el día en que, en una novela, escribí una carta con su voz. Escribir desnuda, leer cobija. Leer y escribir me han permitido vivir, o mejor, me han permitido imaginar, desentrañar mi vida. Editar, ser editor, por otra parte, ha sido el puente que ha unido ambas pasiones, la de leer todas las novelas del mundo, la de escribir las pocas que se me han llegado a ocurrir. Editar ha sido un acto venturoso. Lo dije así con estas palabras cuando presentamos El Naranjo, el libro con las 5 novelas magistrales breves de Carlos Fuentes. Quiero repetirlo ahora que con los autores de Alfaguara le damos la bienvenida a este trastabillante 1995, un año que hace 5 meses era nuestra esperanza y que se ha vuelto nuestro tirano. Traigo a cuenta estas reflexiones sobre la lectura y la escritura porque el acto de hoy pretende ser un acto de fe en la literatura.
en la pasión que produce, en el placer que de ella derivamos, en su capacidad creadora, en la fortaleza que conlleva. Fe en que nuestra literatura no está devaluada, sino al contrario, que de sus páginas surge lo más valioso que tenemos. Fe en que cada página bien escrita realiza el acto mágico de dar sentido a nuestra identidad. Fe en que la lengua española no cotiza bajo ningún tipo de cambio frente al dólar y desmenuza nuestro mundo y sus rarezas. Fe en que la literatura mexicana es el medio para comprender la verdad. Hoy, por ejemplo, a todos los políticos les ha dado el patatús de la honestidad y quieren que sepamos que otros nos mintieron. No quieren decirnos la verdad, sino que nos enteremos de las mentiras del pasado. No hace falta que se tomen tanto trabajo. Ellos, que no están acostumbrados al soberano esfuerzo intelectual que significa ser veraces. Pues Cristóbal Nonato, la novela de Carlos Fuentes, perdón por volverlo a traer a cuento, ya nos había dicho que todo esto iba a pasar, que la prepotencia e incapacidad de nuestros políticos nos iban a hundir en este terremoto político-financiero. Hago una breve pausa, un breve paréntesis para recordarte que fue escrito en enero de 1995, un mes después de la enorme devaluación de nuestra moneda frente al dólar con la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia de la República, el sustituto del muerto Colosio, y que pues fue una superdevaluación en la que quienes estaban en el poder, Zedillo y colaboradores, le echaban la culpa a los anteriores, a Carlos Salinas de Gortari y sus colaboradores. Y por supuesto que este artículo contextualizado habla de que los políticos sedillistas, los que estaban en el poder, querían que nos enteráramos de la verdad de los políticos del pasado, de Salinas y compañía, pero no de los de ese presente enero de 1995. Con esta precisión, sigo leyendo el artículo de Sealtiel Alatriste, Auto de Fe, publicado en el periódico La Jornada el viernes 27 de enero de 1995. Tengo aquí que exponer una de las dudas que me corroen el alma. ¿Qué pasaría si los políticos mexicanos fueran lectores habituales de novelas? Propongo algunas imágenes para ensayar una respuesta. Imagen primera. Serra Puche está sentado en su hoy exdespacho de la Secretaría de Hacienda. Son las 2 de la mañana y se le ocurre una insomne y peregrina idea. Voy a culpar a los zapatistas del déficit en la balanza de pagos, se dice frotándose las manos, y a devaluar y echarle la culpa a Marcos. Se siente tocado por la gracia, está a punto de llamar a los periodistas de La Fuente. Ni siquiera va a consultar al presidente. Pero algo lo detiene, una débil voz interior que le da un inusual consejo. Piénsalo bien, Jaijo, piénsalo bien. Va entonces cavilante hacia el librero, donde, entre adornos de porcelana, botellas de whisky y memorándums empolvados, encuentra un solitario libro, Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Se pone a leer y entiende de una manera hiperbólica, pues los economistas lo entienden todo hiperbólicamente, que lo acechan el crimen y el castigo si sigue adelante con su siniestro plan. Desgraciadamente, ya lo sabemos, el Jaijo, Jaime Serra Puche,
no leyó la novela de Dostoyevsky cuando se le ocurrió la peregrina idea de ampliar la banda de flotación del peso. Creyó que la economía que le habían enseñado en un pizarrón era más veraz que cualquier novela. Imagen 2. El expresidente Salinas está tras las rejas. Me refiero a las rejas que han colocado a la entrada de Los Pinos, su antiguo domicilio. Ha regresado en sueños, pues anda de gira por el mundo y ve el sitio abandonado, cubierto por hojas secas, al arbitrio de un viento ululante que corre por las habitaciones vacías. De repente se le aparece Pedro Páramo. Y él, que no sabe quién es el extraño sujeto vestido de charro, inquiere por su identidad. Le pide, por ejemplo, su credencial de lector con fotografía. Don Pedro Páramo, que no está para juegos, le contesta con voz de trueno: ¡Soy un rencor vivo! ¡Mientes!, le responde Salinas. ¡Ese soy yo! En ese momento se da cuenta de la gran mentira que ha creado en torno de su figura y cae fulminado por un rayo que Juan Rulfo le manda desde la rotonda de los hombres ilustres. No puedo evitar una última imagen, dice Sealtiel Alatriste en su artículo Auto de Fe, la jornada viernes 27 de enero del 95. No puedo evitar una última imagen. El niño Fausto Alzati está en el patio de su escuela primaria. y por cierto, aquí este artículo me parece tan vivo porque es la escuela en que estudiaron mis 3 hijos la primaria, ahí donde estuvo Fausto Alzati. Así que, pues el patio lo conozco. Fausto Alzati está en el patio de su escuela primaria. Es la hora del recreo, pero él lee, pues es muy aplicado. Como siempre saca puros 10, sus compañeros lo apodan el doctorcito. Bueno, pues es que me quedé pensando. Ustedes saben que Fausto Alzati, pues durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, fue el director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, que de alguna manera se podría decir que es el jefe de los doctores en materia de ciencia en México. Y Fausto Alzati, director general, pues resulta que para esos días, para enero del 95, ya se había descubierto que Fausto Alzati, que se ostentó como doctor durante todo el sexenio salinista, no era doctor. Ni tenía maestría, ni siquiera se había titulado de la licenciatura. Fausto Alzati era un mentiroso. Y por supuesto que pues formaba parte del poder. 1995. Fue secretario de Educación Pública con la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León a la presidencia de la República, pero unas cuantas semanas más y lo tuvo que correr porque se descubrió la mentira de que el doctor pues no era ni licenciado. 6 años después ya andaba con Vicente Fox, llegó a ser su secretario particular, se juntaron los dos farsantes. Sigo con el texto. Fausto Alzati está en el patio de la escuela primaria. Es la hora del recreo, pero él lee, pues es muy aplicado. Como siempre saca puros 10, sus compañeros le apodan el doctorcito. El libro que tiene entre las manos es Pinocho, la novela de Carlos Coccioli. Y en este momento que lo estamos viendo pasa por el capítulo donde el héroe es castigado por andar diciendo mentiras. El niño Fausto Alzati cierra el libro y se dice a sí mismo con su inclemente voz de científico en ciernes: ¡ah! Esto no pasa en la vida real. Y decide no volver a leer una sola novela en su vida. Auto de Fe,
dice el diccionario, y dice Se Altiera la Triste, es proclamación solemne y ejecución pública de la sentencia dictada por un tribunal. Yo los invito, sin la pretensión de erigirnos en tribunal de nada, que ahora mismo sentenciemos que la literatura es una de las rutas para salir de la depresión en que nos ha sumido tanto desatino político-financiero, que en la lectura de nuestras novelas se encuentra la imaginación que necesitamos para descubrir la solución a este atolladero del 95. México, lo he dicho siempre, se salvará por sus lectores. Es momento de que lo demostremos. Se Altiera la Triste, auto de fe, artículo publicado el 27 de enero de 1995 en el periódico La Jornada. Por supuesto que los lectores y los escritores son importantes en México. Y escuchen la canción de Cricri, que yo se las ponía a mis hijos y ahora les digo a los sobrinos y a los nietos y a todo el mundo, pónganles a sus hijos la canción de Cricri, Caminito de la Escuela, que la escuchen una vez y otra vez y otra vez, porque ahí Cricri dice una frase, porque en los libros se aprende cómo vivir mejor. Yendo a la escuela pues leemos libros, pero pues fuera de la escuela hay que leer. Hay que leer. Mi casa está llena, entre otras cosas, de libros y fotografías mías. Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Dale like a mi canal.